Oye, mucha expectativa, alegría, bienvenida, muy buenos días. Mucha expectativa sobre estas 3 puestas en escena, porque son un reto definitivamente, no solamente para los actores y por los temas, sino para nosotros como público, que pues no sé si cualquiera se atrevería a ir a ver a una de estas obras sin saber primero, pues todos los antecedentes que tú nos das aquí en el telonario. Oye, ¿cuál es la primera? Muchas gracias, chicos. Buenos días a todos. Pues tienes toda la razón. La primera se llama Prostético de Corazón y es una versión libre sobre esta obra de Tennessee Williams que se llama No puedo imaginar el mañana. Entonces, bueno, la verdad es que esta obra empieza con los actores como si llegaran al teatro a hacer un ensayo, pero con el público allí. De repente empiezan un poco a percibir en qué mood está el público y poco a poco empiezan a hacer unos ejercicios físicos que parece que están calentando para entrar a escena y al rato ya están metidos en unos significados de la búsqueda de los actores para poder decir lo que tienen que decir. Y más tarde ya se meten en esta obra de Tennessee Williams en la que los personajes se llaman 1 y 2. Es una mujer y un hombre. Okay. La gente no sabe cómo se llaman, pero están ahí encontrados. Y bueno, están tratando de avanzar en su vida respecto. Ella es está en una depresión profunda, muy fuerte. Y él es un hombre que tiene problemas para comunicarse, para hablar. Una especie de tartamudeo muy complejo que le impide decir las cosas, pero también su corazón le impide decir las cosas. Ay, entonces, es muy fuerte porque la mujer dentro de su depresión le dice que hay que romper la rutina, que hay que cambiar, que hay que atreverse. Y el hombre no quiere porque se muere de pavor. Realmente es complejo, como bien dice Pamela, es desesperante. Un compañero me dijo, yo no sé si la amo o la odio. En efecto, no sabes si la amas o la odias. Yo la amo porque el trabajo de los actores es muy franco, es honesto, se entregan en el escenario. Y al final, digamos que al final de todo esto que te hacen pensar, que te hacen sufrir, que te hacen padecer, porque sí te desesperan, lo que te hacen es pensar en tu propia vida y en si estás dispuesto al cambio, a quitarte de esa rutina que tú sientes que te protege. Claro. Entonces, por eso nos aferramos a todo lo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Estamos dispuestos a cambiar la rutina, a quitarnos la protección, no sé, ¿no? El director es Luis Alcocer Guerrero, es este chico que ha hecho este trabajo de las momias, es muy interesante y sí, bueno, hay que pensarlo porque no está fácil. Se presenta en la Capilla todos los martes a las 8:30. Okay. También es un trabajo plástico muy interesante, ojalá se atrevan. Muy bien. Y tenemos una segunda opción que suena más compleja todavía. Prepárese. Pero ahí va, respiren, pongan mucha atención a lo que va a decir Alegría, porque incluso en todo este ambiente de Rusia, ¿no? Vamos tomando ese tema. Viene esta segunda opción que si no tienes un concepto ya de lo que se trata la obra original o el tipo de teatro, vas a estar perdido. Bueno, sí. En parte tienes toda la razón, pero bueno, ahí están los libros de Anton Chekhov que podemos ver. La obra completa se llama, la obra se llama La Gaviota, la podemos leer completa en internet. Este autor que nació en 1860 y murió en 1904 tiene muchas cosas que decirnos hoy. Esta es una versión libre de estos chicos que toman la gaviota para hacer su propia propuesta, en la que hay máscaras, en la que hay unos telones ahí que se abren, entonces se abren y se cierran, como si de repente la escena fuera a ocurrir en la habitación de la actriz, que es uno de los personajes principales, se abre el telón y la vemos en su camerino, frente al espejo, un poco sabiendo qué tan vieja, qué tan inútil se siente, cómo sueña con su fama. Aquí el tema es que uno de los personajes, que es el joven, quiere ser un nuevo talento de la dramaturgia y presenta a su madre, que es una gran actriz, a sus amigos y a los críticos la obra que acaba de escribir. Y todo el mundo la rechaza. ¿No? Entonces el tema es esta cuestión del talento, de qué es lo que queremos hacer, de cómo queremos innovar y cómo los de la vieja guardia siempre van a estar en contra. Aquí el tema es que el muchacho pasa por unos obstáculos tremendos y claro, el asunto es ver pues cómo se enfrenta a ellos. Es muy interesante esta obra. Y hay otro asunto que nos puede interesar mucho, que es que cada obra la actúa al final una actriz diferente, que hace el papel de una actriz que es mala. ¿No? Para ser el papel de una actriz mala hay que ser una actriz muy buena. Actriz, sí. Entonces, bueno, esta semana se acaba esta obra que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Orientación y esta semana la va a hacer Mariana Gajá, que es una gran actriz. Yo la vi con Karina Gidi. Es muy interesante, de verdad. Ojalá puedan echarse una vuelta. O sea, ojalá se den esa oportunidad para que se enamoren, porque de verdad La Gaviota es una gran. Es una gran obra, habla de esta metáfora de la gaviota como la creación, el arte, que luego van y lo matan.
Y lo que tiene que ver con la taxidermia es de estos que quieren disecarla para tenerla ahí, pero ¿qué nos sirve disecada? Bueno, ¿no? Ahí se los dejaron. Se pone bueno, ya ven que les dijimos. Se presenta de jueves a domingo en el Teatro Orientación, ya sabes, último fin de semana. Ojalá vayan a ver. Y si no, pues échale una mirada a los cuentos de Chekhov, que están muy interesantes. La tercera obra se llama La Bala, y esta es una propuesta muy interesante porque nos invita a ver teatro mexicano joven. Aquí esta obra se monta a partir de una convocatoria de un premio que se llama Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, que hace como 20 años más o menos que se realiza este premio, y solamente pueden acceder los autores de 29 años como máximo. Wow. Entonces, bueno, lo tallerean, lo perfeccionan, lo montan, y aquí está este resultado del ganador del 2017, que se trata de una mujer y un hombre que se encuentran en un colectivo donde de repente se sube este señor que es un asaltante y que se va a persinar ese día, ¿no? Wow, la primera, claro. Aquí lo interesante es no tanto lo que ocurre en cuanto a que ya sabemos lo que pasa cuando suceden estos asaltos, sino cómo estos hombres, esta mujer y este hombre que se ven diario en la parada del camión y que nunca se han atrevido a hablar, externan lo que sienten, lo que piensan, y también el asaltante, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo le da miedo? En fin, este es Teatro Joven, vayan a conocerlo, a ver los nuevos valores. Está en La Gruta, que es este pequeño teatro dentro del Helénico, en Avenida Revolución 1500, los viernes a las 8:30. A ver si nos dan con esa bala en el corazón. Seguramente sí es una excelente propuesta, así que muchísimas gracias, Alegría Martín. Ya tenemos ahí las opciones para los fines de semana. Este fin de semana hay que aprovechar e ir al teatro. Que tengas un excelente día. Igualmente.